Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenido al primer programa que tenemos de los AUKIS. Este esfuerzo que estamos haciendo de comunicación, y el nombre también seguro se preguntarán, está expuesto porque los AUKIS eran espíritus que rodeaban al Apu, supremo protector de una comunidad. Y en este contexto, esto inspira el nombre de este Centro de Estrategia y Desarrollo que quiere también contribuir a la sociedad haciendo este espacio de comunicación. Soy Vlado Castañeda, gerente general del Centro de Estrategia y Desarrollo AUKI, y es un enorme gusto abrir este espacio de conversación con ustedes. En este primer episodio queremos inaugurar con este esfuerzo un canal cercano, reflexivo, útil, para hablar de temas que impacten directamente en el desarrollo de nuestro país, a nivel de políticas públicas, de gestión pública, de diferentes temáticas como es la innovación, de acercarnos más a la sociedad civil y, por supuesto, a temas que interesan bastante como la inversión. Por eso, muchas gracias de tomarse este tiempo para escucharnos y, dado esta presentación general, empezamos con este primer microprograma. En Auki sabemos que la información, el análisis y la reflexión compartida generan cambios reales. Por eso, en este espacio comunicativo, en este podcast que estamos desarrollando, queremos conversar en forma clara, directa, sobre temas de interés nacional e internacional, pero que siempre tengan una mirada en cómo cada decisión impacta en la ciudadanía, en la economía y en la sostenibilidad en el mundo en el que vivimos. Aquí compartiremos entonces datos, experiencias, propuestas basadas en evidencia, teniendo en cuenta las experiencias de nuestros invitados, pero también en la experiencia que venimos nosotros construyendo desde este Centro de Estrategia y Desarrollo con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. En esa lógica, en este episodio vamos a abordar un tema de alto interés aprovechando la experiencia de nuestro invitado, como lo vamos a hacer en los diferentes programas que vayamos desplegando a lo largo de todo este tiempo. Siempre he pensado, vuelvo a repetir, en impulsar la estrategia y el desarrollo de los distintos espacios que podemos impulsar en nuestro país. Queremos que este podcast se nutra de también sus comentarios y preguntas, así que los invitamos desde ya a seguirnos en nuestras redes sociales y a escribirnos para seguir los temas o cosas que quieran escuchar, analizar desde aquí. Como les decía, para este primer episodio tenemos el privilegio de contar con un invitado de amplia experiencia, porque este episodio lo vamos a dedicar a la inversión pública, privada, pública, privada. Y la experiencia que tiene nuestro invitado, que ya está con nosotros, nos ayudará a comprender la mejor situación y retos de la inversión en general en nuestro país. Nos acompaña Eloy Durán Cervantes. Él es economista de la Universidad Pacífico, con 36 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha sido funcionario de SUNAT, de Salud y también de la famosa Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Sus conocimientos y su mirada práctica nos van a permitir reflexionar sobre todos estos temas, de la dinámica en la que se mueve la inversión, de cuáles son los factores que afectan y qué desafíos tenemos por delante. Bienvenido, Eloy, y muchas gracias por inaugurar con nosotros este primer microprograma de los AUKIS. Buenos días, Vlado. Buenos días con todos. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a conversar muy ampliamente de los temas que has indicado. Ok, entonces vamos con el primer bloque. El primer bloque queremos ver cómo está el panorama actual de las inversiones, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para entrar ya en materia, Eloy, sería, ¿qué aspectos podemos resaltar o qué aspectos tú puedes resaltar sobre la situación actual de la inversión privada y de la inversión pública en el Perú? A ver, en el caso de la inversión pública, ayer estuve con los alumnos de la Universidad del Callao y recordaba algunas cosas, ¿no? Porque mucho se habló en el tiempo y aún ahora de incapacidad de gasto. En el año 80, el presidente Belaúnde inicia su segundo gobierno y lanza programas agresivos de vivienda.
¿no? Las torres de San Borja, por ejemplo. Ok. Y esta inversión, que hoy es privada, en ese momento era pública, como lo fue también en su primer gobierno con la residencial San Felipe. Ese año ha sido el año de mayor inversión pública sobre PBI, 10%. El menor año es ya cuando se acaba el gobierno Fujimori y aparece el SNIP, que implica una metodología para hacer proyectos. La inversión pública crece a valores superiores al 6% y vuelve a caer cuando aparece el invierte, hasta el momento actual, que representa 7% del PBI. Un valor importante, somos segundos en América Latina después de Guyana, y Guyana, tú sabes bien, hace 5 años encontró una veta de petróleo y Sí. tiene la mayor producción de barriles per cápita, ¿no? Y con esa inversión con esos recursos que entran a la economía, está haciendo fuerte inversión pública porque tenía brechas muy grandes, aunque también, ojo, ha creado un fondo soberano, como lo Ah, tiene mira. Noruega, como lo tienen los países que estabilizan su economía con recursos permanentes a futuro. A Perú le está faltando eso, un fondo soberano que permita que no haya variaciones en la disponibilidad de recursos. Fueron más de 15.000 millones de dólares los invertidos el año pasado, 57.000 millones de soles, y estamos en un momento en el cual se espera todavía seguir creciendo, aunque ya las restricciones presupuestales comienzan a jugar su partido también. Y por el otro lado, en la inversión pública, la privada, perdón, la inversión privada ha avanzado en el transcurso de estos años. Ha tenido 3 años de caída y el año pasado subió ligeramente. Este año está subiendo bastante más. Parecería que responde a una confianza en el entorno macroeconómico, pero en verdad respondería a una permanencia en la capacidad de consumo de las personas, Ah, ok. porque ha subido ligeramente el empleo, ha subido ligeramente el ingreso. Entonces, ayer revisamos algunas cifras impactantes de cómo este mantenimiento de la solidez de la inversión pública favorece temas como empleo, ingreso, consumo, ahorro, inversión, PBI. Y la inversión privada, si bien no ha crecido suficientemente hasta el año antepasado, comienza a crecer, pero se mantiene en valores arriba de 60.000 millones de dólares todos los años, ¿no? O sea, no es que no haya inversión, hay, pero no crece. O sea, Entonces, ahí se cumple este tema del Pareto, ¿no? 20% más o menos es inversión pública y eso puede llegar a movilizar 80% del grueso de la inversión que sería del sector privado, ¿no? correcto, hoy ya la cifra ha cambiado ligeramente, la Ah, mira. inversión pública representa 23% y 77% la privada. Es por estas variaciones que han habido. Ok, Ahora, ahí también uno se explicaría por qué no hay tanta inversión privada, ¿no? ¿Por qué ellos no confían tanto en el mercado, que haya capacidad de consumo que responda a su inversión? Esa es una variable interesante de explicar. Digamos, hay capacidad de consumo, no es la suficiente. Ojo, 9 millones de personas tienen deudas impresionantes que no van a poder pagar. Entonces, la capacidad de consumo se deteriora. Pero igualmente también hay un mercado externo que responde, ¿no? Los términos de intercambio han batido récord histórico. Solo este año la cotización del cobre ha subido 27% y solo este año el precio del cobre ha subido 14%, ¿no? y Entonces, ahora cobre con esto de que Trump está subiendo los aranceles al cobre, puede subir más, ¿no? El precio. puede subir más, puede caer la demanda también, Ok, pero yo creo que independientemente de eso, no va a afectar mucho al Perú. Las exportaciones de cobre a Estados Unidos no son muy grandes. A China son bastante más grandes y ok. China va a seguir comprándonos. Entonces, teniendo un mercado externo muy favorable, mencioné dos productos estrella, pero en realidad mineros hay 9 productos que están en el top 10 de exportación peruanos y agroindustriales hay 32. Somos primero en arándanos, por ejemplo, segundo en paltas. Ujú. Entonces, con ese entorno, con ese mercado interno, la inversión privada todavía tiene cómo crecer. Por ahora, están tomando decisiones para ver en su cartera qué cosas son más atractivas. Dentro de las más atractivas también está
las APPs, obras por impuestos, proyectos de activos. Se está lanzando una cartera que se va a conceptualizar, luego se va a estudiar, luego se va a concertar, se va a estructurar y en unos años comenzará la inversión fuerte de más o menos 80.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, las perspectivas para el país son buenas, el momento actual es bueno, podría ser un poquito mejor, pero está bien. Y para los futuros años se espera un desempeño aún mayor también, ¿no? Y otro tema ahí es, entonces, entrando a la inversión pública, otro tema que de lo que tú has relevado, ¿qué consideras ahí de como nuevos aspectos que podemos usar hoy para un mayor dinamismo de la inversión pública? Tú que has tenido también bastante experiencia en la inversión pública, y bueno, y te tengo que reconocer acá, tú has dirigido el desarrollo de la inversión pública el año pasado y se terminó con cifras muy, muy favorables. Pero en esa lógica de tu experiencia, ¿qué podemos usar hoy para tener un mayor dinamismo de la inversión pública? Mira, yo creo que hay que concertar más, ¿no? Una estrategia de futuro podría ser los contratos plan, ¿no? Es decir, nos ponemos de acuerdo diversas entidades de gobierno en el territorio, por ejemplo, en el territorio de la libertad, ¿no? Que hay inversión de los ministerios, que hay inversión del gobierno regional, de las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo a ver cuáles son los proyectos que acometemos, ¿no? Que priorizamos, que financiamos y que ejecutamos. Y todos al mismo pool apuntamos para ver si los resultados son mejores. En el año 2011 se estudió un caso interesante a partir de un estudio que hizo un instituto de investigación de juntar inversiones en un solo territorio, ¿no? Ok. Energía rural, caminos rurales, saneamiento rural, telecomunicaciones. Y se hizo en 20 provincias, lo que le llamaron el P20, ¿no? Y se movilizó en 3 meses 450 millones de soles solamente en estas 20 provincias, ¿no? Y comenzó la ejecución. Los resultados, conforme lo decía el estudio, eran favorables, ¿no? Es decir, el ingreso aumenta mucho más que hacer las inversiones por separado si las hacemos en paquete. Ahí es cuando se crea, por ejemplo, el MIDIS, ¿no? A Ok. partir de este. Claro, hubo el MIS, estuvo con el P20 también, ¿no? Sí, la formación, ¿no? Después ya fue un Ajá. fondo, ¿no? El FONIE, ¿no? Que juntaba a PCM, MEF, MIDIS y los cuatro ejecutores, ¿no? Ujú. Entonces, así podríamos poner una primera tarea, ¿no? Concertar, ¿no? Una segunda tarea es liquidar y cerrar, ¿no? Para poder entrar en servicio, para poder brindar el servicio a los ciudadanos, para poder ya saldar las deudas, para poder afectar positivamente al indicador de brecha. Porque la brecha no se cierra cuando culmina el proyecto, sino cuando se liquida el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos hoy día una brecha que no es muy veraz porque eh, la escasez de servicios es un poco menor de la que mencionan las cifras porque no hemos cerrado proyectos, ¿no? Y esa es una tarea que se está comenzando a priorizar ahora. Y lo tercero es tener unos buenos mecanismos de ejecución, ¿no? La formulación la dejo en una segunda prioridad porque ya tenemos algunos estudios interesantes que pueden sumarse a la cartera para ejecutar, ¿no? Me concentraría en la ejecución, en el cierre y finalmente en la concertación de estas inversiones. Ahora, la inversión extranjera. Tú lo acabas de comentar en la primera pregunta, que también hay una dinámica ahí que se está movilizando, ¿no? Versus lo que está pasando en el mercado interno. Pero, ¿cómo ves el rol que ha jugado la inversión extranjera en los últimos años? ¿Y cómo lo avisoran? Mira, yo creo que va a haber cada vez más inversión extranjera, ¿no? Lo cual no significa que haya cada vez menos inversión privada. Ah, ok. Porque inversión privada hay muchísima, ¿no? La que está, se puede contabilizar y la que está fuera del radar de las estadísticas, como por ejemplo el sector terciario de la economía, ¿no? Comercio, servicios.
Pero en cuanto a la inversión extranjera, hay permanentemente flujos de capital, ¿no? Ya que corresponden a la inversión propia que tiene un país que aspira a ser de medianos ingresos, ¿no? Hay un fenómeno internacional también de acumulación de capital, ¿no? Por ejemplo, recordábamos, hay una foto que recordaba contigo hace unos años, comiendo un ceviche en Chiclayo, ¿no? Sí, Hace unos años hubiese sido con Garza Real, por ejemplo, claro. o, o Casinelli, ¿no? O Concordia. Y por ejemplo, hoy las gaseosas nacionales pasan a ser adquiridas por grupos internacionales, ¿no? Sucedió con Inca-Cola, con el grupo Coca-Cola. Sucedió con Garza Real, con el grupo Bacus, el cual luego fue asumido por inversionistas eh, europeos, ¿no? Belgas. Entonces, eso pasa con las líneas aéreas, eso pasa con las cervecerías, eso pasa con casi todos los negocios, hasta las grandes empresas de servicios, ¿no? Consultoras, son luego adquiridas por otras empresas, ¿no? El grupo Apoyo fue vendido a Ipsos, ¿no? Entonces, la inversión extranjera va a aportar más capital para desarrollar, va a aportar más tecnología y conocimiento de avanzada y va a ir asumiendo parte de las funciones del capital privado nacional. Además, en obras públicas, en APPs, tú ves que ya están entrando muchos actores europeos, ¿no? Sí. Francia, Italia, y como G2G y empresas vinculadas, también Francia, está Inglaterra, ¿no? También ves inversionistas de Canadá, de Estados Unidos, también ves latinoamericanos, ¿no? De Panamá, de Chile, Ecuador, empresas constructoras. Entonces, y también se da caso de empresas peruanas que van al exterior, ¿no? Entonces, esta internacionalización del Eso. capital se va a mantener, ¿no? Entonces, vamos a ver inversión extranjera que no es netamente extranjera, sino que contrata funcionarios peruanos, técnicos peruanos, obreros peruanos también, ¿no? Ok, entramos a un segundo bloque que es sobre los factores que afectan la inversión. Y ahí la primera pregunta que te quería hacer, Eloy, es, ¿qué factores impactan hoy para tener un mayor ritmo en las inversiones públicas y las inversiones privadas? No sé, la estabilidad política, la seguridad jurídica, la conflictividad social, ¿están incidiendo en algunas decisiones de inversión o hay otros factores de tu experiencia y de lo que vienes sistematizando de la interacción que vienes haciendo en diferentes ámbitos? Mira, la inversión responde a una solución a un problema determinado, sea pública o privada, ¿no? Ok, Eh, Pública más social, privada más puntual. Y en ese caso no veo que el Estado peruano haga ese análisis previo, ¿no? Primero porque ya hay inversiones que vienen de decisiones anteriores, de gestiones previas a la actual, que han tomado decisiones, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos en ejecución de la línea 2, pero en estudios y promoción de la línea 3 y 4, ¿no? la línea del Eh, metro, ¿no? el metro. En el Ujú. caso chileno se avanzó un poco más y se avanzó más en metros en Sudamérica, impresionante. Escribía un artículo de cuántos metros se están haciendo en Sudamérica. Está avanzando fuertemente Bogotá, ¿no? Sí, Y Chile Bogotá. avanza bastante, ¿no? Para Perú se propuso en el 2013 empaquetar los proyectos, ¿no? Entonces sacar la línea 2 más la 3, 4, 5 y 6, ¿no? Pero solo nos quedamos con la 2. Entonces, las decisiones pasadas implican que la cartera de hoy tenemos a la línea 2 en ejecución y 3 y 4 en vísperas de promoción. De eso también se observan cosas en los gobiernos regionales y locales. Los antecesores han priorizado obras que los actuales tienen que culminar y entregar para luego generar nuevas obras, ¿no? Ok. Pero no hay un plan de desarrollo que oriente esas decisiones, ¿no? En el caso privado hay más coherencia en eso, ¿no? Entonces los empresarios privados ya tienen un plan de desarrollo a largo plazo y ellos saben qué inversiones van a hacer, ¿no? Lo que cambia ahí es en qué momento la piensan hacer. Y ese es el segundo factor que mencionas que influye en estas decisiones, que es la coyuntura, ¿no?
si se ve actualmente que a futuro va a haber cierta estabilidad jurídica, macroeconómica, que permita sustentar esas inversiones. Para el gobierno nacional es una decisión importante esperar la estabilidad para ver la disponibilidad de recursos y no cometer obras que luego no puedan solventar. Para el sector privado es aún más importante porque el capital que se perdería sería del propio accionista, ¿no? Que no necesariamente es el gerente, el presidente, el Claro. directorio, sino en algunos casos de cotización en bolsa de valores son miles de accionistas, ¿no? Ahora, ¿cómo está el tema de las brechas? Desde hace unos años acá hablamos siempre de las brechas. ¿Qué nos puedes comentar sobre las brechas en inversiones? Sé que hay brechas en inversión pública, pero también hay brechas en inversión privada. A partir de ese análisis que tengas, cómo ir hacia el cierre de las brechas, ¿no? O sea, porque eso es lo que interesaría para ir impulsando el desarrollo del país. Mira, en inversión pública se hizo el ejercicio, el Invierte ha permitido hacerlo, de determinar desde los ministerios 185 brechas con indicador. Ok. Entonces, la tarea ahora sería priorizar esas brechas, cuáles son las que vamos a cerrar primero, ¿no? Y planificarlas, ¿no? Con objetivos y metas para la programación multianual y luego a mayor plazo. No se ha avanzado mucho en el cierre de brechas, precisamente por lo que te comentaba, estamos ejecutando en algunas cosas culminando, pero no cerrando. Y tenemos que cerrar el proyecto. Eso en la inversión pública. Correcto. Tenemos que cerrar el proyecto porque cerrando el proyecto se cierra la brecha y la Ujú. brecha cerrada es un indicador para atraer a la inversión privada, ¿no? La inversión Ok. privada que hay disponibilidad de recursos públicos puestos en educación, salud, puentes, caminos, agua, energía, va a venir con mayor impacto porque la inversión pública, entre otras funciones, aparte de corregir las fallas de mercado, lo que hace es atraer a la inversión privada. Si no tenemos esa inversión pública ya generada en los territorios, el privado va a pensar mucho su inversión porque tendría que poner su propio pozo, su propio generador de energía, hace sus propios accesos, entonces ya su inversión le cuesta más, ¿no? Y su rentabilidad es menor y podría ser negativa, ¿no? Y no es la plata solamente de de los dueños, sino también de los accionistas, ¿no? Esa conversación público-privada estaría faltando, ¿no? Priorizar las inversiones públicas y privadas. Mira, solo un detalle más. El sector privado tiene su propio esquema de prioridades a futuro. El sector público también, ¿no? Tiene su PMI, la programación Ujú. multianual. Es una concertación de la entidad para sus inversiones en los próximos 3 años. En Corea, la programación multianual se hace a 25 años Eso. y la hace el sector público con el sector privado, Ah, de manera conjunta. conjunta, y priorizan las principales inversiones públicas y también las principales inversiones privadas, ¿no? Entonces, es el ejemplo mejor de cómo planificar, ¿no? Ok. Y ahora, otro de los temas que también tiene que ver con esta parte de los factores que estamos viendo que están asociados a la inversión es el proceso de descentralización. ¿Tú cómo valoras? ¿Ha ayudado en la dinámica de la inversión pública-privada? ¿O qué está faltando ahí para que el soporte sea mayor de un proceso tan importante en el que nos vemos involucrados ya 23 años? Mira, cifras al canto, 226 proyectos se aprobaron en los primeros 3 años del SNIP anualmente por más o menos 2.000 a 3.000 millones de soles. Ok. Eso es lo que se ejecutó. 2002, 2003, 2004. 2000, 2001, 2002. Ya, 2001, 2002. Hoy ya estamos hablando de aprobación de 130.000, 150.000 y de ejecución de 57.000, casi 60.000, ¿no? Hoy estás hablando de una ejecución donde 80% se hace fuera del departamento de Lima y 20% se hace en el gobierno regional de Lima
los territorios de Lima Metropolitana y el Callao. Ok, Entonces, eso también es descentralización, ¿no? Porque ha sí, permitido que los recursos que han llegado para inversión a través de la ley del canon se dirijan prioritariamente a los sectores donde se produce esa renta. Yo me imagino que si no hubiese habido el proceso de centralización y no hubiese habido esta distribución del canon, si hubiese invertido un poco mejor, porque hay más capacidad, y si hubiese centralizado un poco más la inversión, y Lima estaría viviendo mejor, ¿no? Lo cual no ujú, pasaría en el interior del país, ¿no? O sea, hay que reconocer que hubiésemos hecho mucha más inversión en Lima y mucho menos inversión en el resto del país. Y eso no es sustentable a largo plazo, ¿no? Si tú claro. no generas competitividad, si no generas un entorno de gobernanza estable, no vas a poder a futuro manejar este proceso, ¿no? Pero la inversión, esa es la inversión pública. ¿Y la inversión privada también se ha visto beneficiada por la descentralización? La inversión privada en líneas generales está distribuida en las ciudades más importantes, Ok. ¿ya? Pero, por ejemplo, eh, ¿cuántos viajes hacen las líneas aéreas comerciales principales al interior del país? En el caso peruano son casi 14, 16, ¿no? Contando aeropuertos chiquitos, 20, 25, ¿no? En Colombia son aeropuertos 46. Entonces, tenemos ahí una diferencia, ¿no? Colombia ha desarrollado más, de forma más pareja su territorio, lo que no ha pasado con otros, Mm, eh, que han, como el caso peruano, ¿no? Que todavía no llegan a distribuir en su territorio las inversiones. Y eso que pasa ahí pasa en otras líneas de negocio, ¿no? Donde las empresas se han concentrado en las capitales más importantes, en las ciudades principales, pero ya no ha llegado inversión a los distritos más pequeños, ¿no? Lo que no sucede, por ejemplo, con el comercio y los servicios, ¿no? Eso sí se ha distribuido a lo largo de todo el país, ¿no? Con menor nivel de desarrollo, ¿no? Pero sí se ha extendido en todo el territorio nacional. Y ojo ahí, esto es importante, no hay que disminuir este esfuerzo, porque ahí está el 50% del empleo, ¿no? Entonces es un sector importante que también hay que ver qué importante. necesita para mejorarlo, ¿no? Promoverlo. Entramos al tercer bloque, el bloque final. Estamos tratando acá en este programa de los AOKIS que le hemos denominado, para también entendiendo el contexto en el que vivimos de un proceso preelectoral, ya electoral diríamos, pre digo porque el otro año es el proceso electoral y esto es un evento como un cometa, ¿no? Tú sabes que el próximo año hay elecciones nacionales, congresales, regionales, locales, así que vamos a tener una dinámica bastante potente. Y entonces ahí vienen los desafíos y metas, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería ahí, Eloy, ¿cuáles son las reformas, mejoras, innovaciones prioritarias para mejorar el clima de inversiones? Ahí, ¿qué se te viene a la cabeza si te hago esa pregunta? Bueno, mira, ya hay algunas señales de que el presupuesto es una variable importante en la definición de las prioridades, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está el gasto, ¿no? Eh, a, Ok, a- el a- a nivel de la gasto público. inversión, el gasto público, que implica prioridades, ¿no? A nivel de la Ujú, inversión, hay 25% de la inversión que se pone para inversión pública, ¿no? Entonces, ahí más o menos estamos bien. El ideal sería 30, ¿no? Pero nos mantenemos en 25, independientemente que el presupuesto crezca mucho o poco cada año, ¿no? Pero el presupuesto comienza a ajustarse y comienza a complicar, ¿no? Para mantenimiento, para servicio, para reposición, para inversión. Y hay mucha presión de gasto corriente en el presupuesto, ¿no? ok, Locación de servicios, asesorías, consultorías, el gran dimensionamiento que han tomado algunas entidades públicas, ¿no?
Hoy se forma una entidad pública rectora que concentra funciones de dirección en el núcleo central y pocos años después ya está abriendo sucursales en todo el país, ¿no? Entonces se Claro, va creciendo cada vez más. Más o menos tenemos 1 millón de personas en el presupuesto público que dependen permanentemente y ocasionalmente 1 millón más, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión sobre eso, ¿no? Y pensar en una fusión de entidades podría ser importante, ¿no? Como una primera medida. Lo hicieron en su momento, pero más para darle mayor desarrollo, pero no necesariamente para fusionar gobiernos anteriores, ¿no? El gobierno del 2002 sacó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, claro. desprendiéndolo del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda, Construcción. Eh, también sacó el MINCETUR, ¿no? El gobierno siguiente, 2006-2011, sacó el Ministerio de Cultura, el, el siguiente gobierno el MIDIS, ¿no? Pero hoy creo que ya hay que repensar eso y hay que más bien fusionar también órganos, ¿no? Creo que Y, esa es y, una primera tarea. y en la inversión privada, pensando también en los sectores que deberían priorizarse, ahí qué hay que hacer para mejorar el clima de inversiones. Y teniendo en cuenta los sectores que hay que priorizarse, minería, infraestructura en general, agroindustria, pesca, no sé. Ahí, qué se te viene a la mente en ese contexto Mira, del el privado privado? ya pensó bastante en su inversión, ¿no? Lo Ujú. que él va a ver es si hay incentivos para esa inversión, ¿no? Por Ok, ejemplo, hay mucha inversión en la zona sur de La Libertad, ¿no? Chao, Virú, eh, hay exportación, ¿no? De productos agrícolas, pero podría haber más. Ahí, por ejemplo, falta caminos, ¿no? Que abarataría esa inversión y la haría más rentable. Entonces, eso es lo que falta ver. Otro ejemplo también, hay, eh, hubo un aeropuerto en Jaén y sí, llegó los centros comerciales a Jaén. sí, claro. Los centros comerciales están entrando a Rioja, pero ahí el aeropuerto no llegó. Entonces, esos aeropuertos menores también deberían estar en la prioridad, ¿no? Porque van a complementar ese esfuerzo privado y lo van a hacer más eficiente porque si el privado va a llegar a un territorio donde no hay aeropuerto, sus costos de transporte van a aumentar, ¿no? Y si no hay agua y energía. Entonces lo que tiene que hacer el Estado peruano es ver en cada territorio qué inversiones se han declarado, priorizado por parte del privado para acompañar esos recursos públicos. Tú hablabas de las mineras, es un buen ejemplo, ¿no? Las inversiones mineras ya están focalizadas, los denuncios ya han sido explorados, están esperando la licencia social o ambiental para comenzar a hacer la explotación. Y en Y esa tienes misma zona, sí, y perdón, tienes mucha solamente razón. en Claro, esa dale, misma dale. zona, el Estado peruano ya debería hacer la provisión de servicios públicos que se requieren, ¿no? Caminos, energía, saneamiento, para que esa inversión además tenga sustentabilidad en el territorio, ¿no? Y te decía que tienes mucha razón. Acabo de venir de Chachapoyas y toda la parte turística necesita de la conectividad. Entonces tienen vuelos de una sola aerolínea y claro, cuando dicen que es momento de lluvias, no pueden aterrizar. Entonces, pero también necesitan la conectividad vial, ¿no? Entonces, es súper importante esos factores, ¿no? Ahora, una cosa con la que quiero cerrar esta partecita, ya sería la penúltima pregunta, es ¿y qué hacer para fomentar las alianzas público-privadas? Hemos estado hablando a lo largo del programa de lo público, de lo privado, de las famosas APPs, de las asociaciones público-privadas, y de lo que se ha dinamizado también veo más en estos 2 últimos años, que es las obras por impuestos. ¿Ahí qué nos podrías decir sobre las APPs y las obras por impuestos? Mira, la cartera que se tiene es amplia, ¿no? La ejecución todavía no es suficientemente, pero Ok.
en los siguientes años va a crecer en forma espectacular. Ahí se podría promover más cosas con incentivos. Por ejemplo, obras por impuestos se tiene 2.000 millones, se aspira a 3.000 millones, pero la disponibilidad para invertir es 46.000 millones. Ah, Y hay gobiernos locales que tienen muchas cantidades para obras por impuestos, pero no la priorizan, porque la priorización la hace primero el Consejo Municipal, ¿no? claro, Y muchas veces este alcalde ya no tiene mayoría en el la Consejo Municipal. legitimidad. Y en el caso de los gobiernos regionales, hay gobiernos regionales donde ya no tienen ni siquiera un consejero de su lado. Entonces, aprobar la priorización para obras por impuestos en estos territorios va a ser difícil, ¿no? Lo que tiene que ver es un incentivo, ¿no? Porque muchos de ellos piden recursos ordinarios para acometer obras públicas, ¿no? Todos pueden presentar demandas adicionales para recursos ordinarios, pero aquellos que hayan promovido más obras por impuestos recibirían más recursos ordinarios, ¿no? Porque si no, no hay un esfuerzo por atraer otros recursos, ¿no? Los recursos ordinarios tienen un límite y cuando ya ese límite se toca, como ya ha sucedido, ya lo que hace el Estado peruano para disponer de más recursos es deuda pública, ¿no? Si bien es cierto que somos los penúltimos en el país en deuda pública, porque salvo Guatemala, nadie está más endeudado, nadie tiene una deuda tan pequeña como el Perú, sí habría que generar más recursos públicos, ¿no? Y para complementar esto, los recursos públicos, también tenemos por el lado de los ingresos a la SUNAT, ¿no? Un esfuerzo que tiene que ser inteligente para recaudar aún más impuestos, ¿no? Ok, y entramos a la pregunta, a la última pregunta, que esta se la vamos a siempre hacer a los invitados, ¿no? ¿En qué se deben enfocar los futuros candidatos presidenciales para mejorar la inversión en el país entonces, Eloy? ¿Alguna recomendación en lo público, una más en lo privado? Y bueno, ya le dejaste un poco la viada en lo público-privado, ¿no? De lo que se puede hacer. Pero, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones principales? Sí, yo creo, actualmente hay algunos esfuerzos, ¿no? Que van a ser importantes sostener, pero no necesariamente van a trascender, ¿no? Porque ya estamos cerrando un ciclo de gestión, ¿no? Y viene un nuevo ciclo con nuevas perspectivas, ¿no? Vamos a ver si es un poco la tendencia actual o es una tendencia diferente, pero tiene que venir con un mensaje claro, ¿no? Y mantener, por ejemplo, esta articulación que está viendo con el sector privado es interesante. Generar esta concertación dentro del aparato público también, ¿no? Y tener algunas cosas claras como mayor recaudación de impuestos, como menor gasto público corriente, ¿no? Como articulación de inversiones a nivel del sector público, pero también público-privado, ¿no? No APPs Oxy, sino también este paquete de inversiones públicas que soportan a las inversiones privadas, ¿no? Y finalmente, no dejar de lado el actor principal en este concepto, que es el ciudadano, ¿no? A veces nos olvidamos del ciudadano, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Si vamos a hacer economía que no sirve a la gente, entonces la economía tampoco sirve, ¿no? Eh, yo ahí veo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las deudas que tienen los ciudadanos. No estaría mal en este proceso de concertación público-privada que se priorice un desagio, ¿no? Una acción concertada para bajar las tasas de interés. Un poquito bajaría el Banco Central y bastante más bajaría el sector privado. No es dable, no es sostenible, no es legítimo que haya bancos que puedan cobrar una tasa efectiva anual de 3 dígitos. Eso no se soporta bajo ningún análisis. O sea, no están dadas Sí. las situaciones para que eso suceda. Entonces, hay que bajar las tasas de interés. Y hay que hacer un proceso como lo ha hecho la SUNAT, ¿no? Ahí yo tuve mucha participación porque es un ejemplo dominicano que propuse, pero otros 12 países han hecho, ¿no?
por qué no se tenía que hacer en el Perú y se hizo, ¿no? El fraccionamiento que ha aprobado SUNAT, que empezó en febrero, decía que tú podías acoger todas las deudas hasta el año 23 y si Ok. las pagabas en 120 días, ¿no? Todo el componente principal, entonces el otro componente, intereses, moras y multas, se reducía a 25, 50 o 75% según el caso, ¿no? Con un Eso hay que hacer, incentivo. porque digamos, hay casos donde ya la gente regulariza su deuda, donde los accesorios pasan a ser 80% y el principal es 20%. Y eso le pasa a las Claro, personas en los bancos, ¿no? Donde terminan pagando deuda todos los meses y que solo le afecta a los intereses, más no al principal. Y no son deudas con los bancos solamente, uno, dos, tres bancos, ¿no? También son con las casas comerciales, ¿no? Tienen dos, tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito. Y deudas con los colegios, ¿no? Derivadas de la pandemia, deudas con los hospitales y clínicas, también asimismo, deudas con los impuestos locales, deudas con proveedores, ¿no? Entonces, si le haces oxígeno a la gente, sería importante. Ahí, por ejemplo, para ser totalmente disruptivo, yo no vería mal un octavo retiro de FPs, por ejemplo, ¿no? O sea, ok. no es que yo sea heterodoxo, ¿no? Pero yo pienso en la gente, ¿no? Ahora, el consumo marcha bien. ¿Para qué necesitamos acelerar el consumo? Bueno, siempre es importante acelerar el consumo. El consumo de las familias es dos terceras partes del PBI. Pero podría hacerse para este séptimo retiro algo diferente a los siete anteriores, ¿no? Chile hizo ocho retiros, Perú ha hecho siete, todos enfocados al consumo. En Europa han inventado otra fórmula complementaria, ¿no? Retiro para pagar deudas, ¿no? Donde ni siquiera retiro. Es decir, yo presento mi formato a la AFP y le digo, págame estas deudas de mi fondo. Listo, no veo la plata, pero se bajan las deudas. Y ojalá que se pueda bajar las deudas, pero solamente el componente principal, ¿no? Y que conforme yo vaya Claro, bajando ese componente principal, también los acreedores vayan condonando parte de los intereses, ¿no? Y ojo, esto de deudas también corresponde al Estado. El Estado tiene deudas cuantiosas, ¿no? Solo el Estado le debe casi 20.000 soles a las AFPs, ¿no? De gente que aportó a la AFP porque el municipio le descontó, pero el municipio no depositó. lo pago. Eso es penal, ¿no? Y hay que resolverlo de una sola vez, ¿no? No porque el alcalde deba asumir responsabilidades, sino porque el ciudadano se va a jubilar y no va a cobrar nada porque no tiene fondo, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho por hacer todavía en ese tema. Para mí, lo de las deudas es algo importante. Se ha complicado un poquito porque la disponibilidad de recursos no es la misma de antes, pero igual habría que priorizarlo en las agendas para el próximo año, ¿no? Ok, Eloy, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia con nosotros hoy día y te agradecemos que nos hayas acompañado en este primer microprograma que estamos haciendo de los AUKIS. Creo que esta conversación nos deja muchas ideas claras sobre el panorama actual de la inversión, sobre los factores que deben justamente atenderse y los caminos posibles y además te agradezco porque has sido disruptivo, estás poniéndole un vigor a la agenda que hay en estos aspectos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerle nuevamente por habernos acompañado en este primer episodio. Hoy hablamos de inversiones con análisis de lo que es la inversión pública, la inversión privada, la inversión público-privada, las obras por impuestos, pero algo que quiero resaltar que ha dicho Eloy, pensar en el ciudadano, pensar en la persona, pensar en las familias, que como decías tú, son las dos terceras partes de la movilización que tiene el Producto Bruto Interno. Y en ese contexto, esperamos que se lleven todas estas ideas y las puedan aplicar y compartir en sus diferentes ámbitos de desarrollo profesional, político, institucional y, ¿por qué no, social? Los invitamos a estar atentos a nuestro próximo episodio que saldrá por Fiestas Patrias, donde discutiremos juntos el discurso presidencial que vamos a esperar de este 28 de julio y reflexionaremos sobre los anuncios y perspectivas que nos va presentando para nuestro país. No olvidemos seguirnos en las redes sociales de Auki,
es @aukiconsultores y compartir este podcast con colegas, con amigos y toda persona que pueda estar interesada en construir un mejor país. Soy Vlado Castañeda, gerente general de Auki, y nos escuchamos muy pronto